que busques en sus Biblias Primera de Pedro, capítulo 4, versículo número 1. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo número 1. ¿Dónde está Pedro, hermano? Está adelantito. ¿Dos? Sí. Hoy sí. Ya ve, ya cambiamos de nivel. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo número 1. El siguiente nivel. ¿Dónde está Pedro, hermano? Casi al final de la Biblia, de esos libritos chiquititos, delgaditos. Si encontró Hebreo, ya la hizo, hermano, porque de ahí para adelantito lo va a encontrar. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo número 1. Leemos todos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. No para vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos porque nos permites estar acá en tu casa, Señor. Ayúdanos. Queremos pasar, Señor, a otro nivel. A un nivel, Señor, de una dependencia total contigo. A un nivel, Señor, de escucharte y hacer tu palabra. Háblanos a todos. Convéncenos tú. De este lugar, Señor, el día de hoy queremos salir edificados, fortalecidos, pero también, Señor, queremos salir con la decisión firme de ir a poner en práctica tu palabra. Bendícenos a todos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Lo que leímos es Pedro, hermano. Pedro ya estaba como viejito. ¿Ve el que está a la par suya? Más viejito estaba. O algo así. Porque miro, ya los bichos ya le salen canas a usted. Ya usted ve los hipotes ya algo arrugados, con patas de gallo y todo eso. Pero Pedro se considera que ya estaba bastante adulto. De hecho, se considera que entre los discípulos era como uno de los más adultos que había. Y se considera que el más joven que estaba era Juan. Esto que acabamos de leer, ¿qué estaba sucediendo en el contexto histórico? Bueno, en este momento de la historia estaba gobernando un personaje quien normalmente se le pone ese nombre a los chuchitos. ¿Cuál es? ¿Cuál? Va, es verdad que ninguno de nosotros se la pondríamos a ninguno de nuestros hijos. Fíjese que este personaje fue muy malo y llegó de una manera muy complicada al trono. A él no le tocaba llegar al trono, porque tenía un hermano mayor, de ahí tenía otro hermano mayor, de ahí tenía no sé qué, y ¿sabe qué hizo para llegar al trono? Pues hay que matarlos. Y en el determinado momento que también la madrastra se opuso, pues también. Así que este tipo fue muy tirano. De hecho, se conoce que fue uno de los emperadores más tiranos. Si fue así de duro con su familia, por supuesto que contra los cristianos fue sumamente duro. Entonces los cristianos estaban sufriendo una gran persecución. Entonces lo que había sucedido, que los que vivían en Israel se habían ido a huir para todos lados. Pero como en los otros lados a donde se habían ido a huir también gobernaba el imperio romano, entonces también había persecución a donde se habían ido. Entonces, para fortalecerlos en la fe, es que les escribe Pedro. Y lo que acabamos de leer en el versículo número 2 dice el versículo número 2, para no vivir el tiempo que resta, vaya, hermano. ¿Cuántos años tiene hoy? No, ya se le eche de ver, no se me haga. 24, hermano, no se me haga, que ya se le echa de ver. Vaya, vaya. Hay algunos que ya van haciendo competencia con Matusalén. Es que se le nota, hermano. Ok, ¿cuánto tiempo nos hace falta por vivir? No lo sé, hermano. Ok, el que nos falta, vivámoslo bien. Eso es lo que acabamos de leer. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, para ya no vivir el tiempo que nos falta antes que Cristo nos lleve o que Cristo venga por cada uno de nosotros, para ya no vivir como vivíamos antes.
Ese es el llamado. ¿A quiénes? A los que están sufriendo persecución. El tiempo que les resta, ya sea por situaciones normales de la vida o porque los capturen y tengan que morir por confesar su fe, el tiempo que resta, lo que acabamos de leer, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Versículo número 3, este es el llamado. Dice, baste ya el tiempo pasado. ¿Quiénes de ustedes eran mal hablados? Pleitistas, quemapata, comunicativos. Eso era antes, hermano, ya no se vale. Por eso dice ahí, baste ya la pasada manera de vivir. Porque algunos, sí, hermano, yo quemaba pata y sigo. No, no, no. Ahí dice, baste ya la pasada manera de vivir. O sea, ya estuvo. ¿Sí se ubica en el contexto? A los cristianos que estaban en todos lados, que estaban sufriendo persecución, les dice, baste ya la pasada manera de vivir. Si antes éramos pleitistas, nos traíamos las cosas de la empresa, de la oficina, éramos copiones, quemábamos pata a la bicha, en un recreo andábamos con una, al otro recreo andábamos con otra, eso me pasó a mí. No era yo el infiel, eso me pasó a mí, me dijeron que sí, en el otro recreo ya no andaban conmigo, ya no te quiero, me dijeron. Así de fácil era el amor en aquellos tiempos. No así de fácil, así de poco duraba. Dice, basta ya la pasada manera de vivir. Hermanos, si antes éramos así, estamos hablando antes de Cristo, hermano. Si antes éramos así y ahora somos así, ¿por qué somos así? Si antes éramos pleitistas antes de Cristo y ahora somos pleitistas, ¿por qué somos así? Si antes nos traíamos las cosas de la oficina y ahora nos seguimos trayendo las cosas de la oficina, ¿por qué somos así? Baste ya la pasada manera de vivir. Eso quiere decir que hay áreas en las que Cristo no tiene dirección y gobierno. No se las hemos entregado a Él. No hemos querido vivir conforme a lo que Él dice. Por eso el llamado. Baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles. Y ahí está la lista, hermano. Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables, idolatría. Ok. El siguiente nivel, hermano. Vaya, ok. Lo que ya estuvo, hermano. 2025, hermano, fui medio cristiano. Ok. Ya basta la pasada manera de vivir. Hermano, el 2025 y parte del 2026 fui servidor más o menos. Ok, basta ya la pasada manera de vivir. Hoy vamos al siguiente nivel. Mire, busque ese primer libro de Samuel, capítulo 2. Primer libro de Samuel. Acuérdese, vamos a ir al siguiente nivel. Y lo primero es ponerle un alto al tipo de vida que teníamos. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Lo primero que necesitamos es ponerle un alto y decir, no, basta ya. Ya no vamos a hacer esto, ya no voy a hacer esto en la empresa, ya no voy a hacer esto con los vecinos, ya no voy a hacer esto con los amigos, ya no voy a comentar esto en las redes sociales, ya no voy a subir este tipo de contenido, ya no voy a hacer esto, ya no voy a escuchar este tipo de música. Basta ya la pasada manera de vivir. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo número 11. ¿Lo tiene? Ahorita le explico el contexto. Había un personaje que se llamaba Samuel. ¿Su mamá cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Juana? ¿Chana? ¿La cubana? No. ¿Cómo se llamaba? Ana, vaya, pero así, con ganas. ¿Y cómo se llamaba su papá? Que tiene cana. El cana, vaya, ahí estamos. Este personaje de Samuel nació producto de una mujer que le creyó a Dios lo imposible, porque la Biblia declara que era una persona estéril. Ok, yo soy estéril, pero tú tienes poder. Y se fue de cabeza en la fe y dijo hasta obtener mi milagro. Producto de eso nació este personaje que muchos conocemos, de Samuel. Le explico más o menos qué es lo que sucedió. Ella no podía tener hijos, llegó a la casa de Dios, contextualicémoslo, llegó a la iglesia, hizo una oración y esa oración llevaba un propósito de su milagro. Y le dijo, Señor, si tú me concedes ser madre, voy a dedicar a mi hijo para ti. Y efectivamente así fue. Dice la Biblia que después que lo hubo destetado, cuando se destetaban a los niños,
después de los 2 años. Se considera que entre 2 a 3 años, después de eso lo llevó al templo. Y de ahí creció y fue un gran servidor. Mire lo que dice, y el Cana se volvió a su casa en Ramá, y el niño, 2:11, primer libro de Samuel 2:11, ¿sí? Y el Cana, ese era su papá, se volvió a su casa en Ramá. ¿Qué sucedía? En Ramá vivía él, ¿y a dónde había llegado? A la casa de Dios, porque iban una vez al año. ¿Qué hizo él? Fue a la casa de Dios y se regresó a su casa donde él vivía. Dice, y el Cana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento. Mire el contraste. ¿Ya vio el contraste? ¿Qué encontramos? Encontramos a un niño que servía, ¿verdad? Y encontramos otros hijos de servidor. Eso es lo que hemos encontrado. ¿Qué hemos encontrado? Un niño que servía y encontramos unos hijos de servidor, ¿qué dice ahí? Y los hijos de Eli o los hijos del servidor, ¿qué dice ahí, hermano? ¿Qué eran? ¿Cómo son los nuestros? Porque queremos llegar, acuérdese, al siguiente nivel. Y nos vamos a empezar arreglando otras familias, hermano. ¿Cuál es la que vamos a arreglar? Vamos a empezar por llevar a un nivel diferente a nuestra familia, a la de cada uno de nosotros. Mira el contraste, le explico, según dicen muchos historiadores, estos personajes no se llevaban mucha edad, sino que se considera que se llevaban más o menos unos 8 o 15 años. Ya vamos a ver el por qué. Mire lo que dice 2:17. Era pues, siempre ahí mismo, capítulo 2, pero el versículo número 17. Dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de quienes, de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas. Y el joven Samuel ministraba en presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. ¿Sabe qué? Los dos estaban en la iglesia. ¿Sí se ubica en el contexto? Acuérdese, era el lugar de adoración. Y los dos estaban en la casa de Dios, solo que unos estaban consagrados para Dios y otros estaban haciendo otra cosa. Unos, según lo que relata la Biblia, los hijos de Elí, ¿sabe qué hacían? Esperaban a las mujeres que iban a ofrecer sacrificio a Jehová, y no era sacrificio a Jehová, era sacrificio con ellos. Iban a esperar también la carne que se ofrecía al Señor y ellos agarraban lo mejor, no dejaban esa parte que Dios había determinado para él. Y otra parte pues iba obviamente para ellos. Pero ellos no querían hacer las cosas conforme a lo que Dios decía. Los dos estaban en la iglesia, hermano. Tanto los hijos de Elí como Samuel. Mire la diferencia de camino. Por eso le dije hace algún ratito que no eran muy diferentes de edad, porque por lo que dice el versículo número 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de quién? De los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en presencia de Jehová vestido de un efod. A ese dato, hermano, póngale atención. Ahorita tenemos un servidor, ¿verdad? Y tenemos un servidor con uniforme, ¿verdad? Y no solamente tenemos un servidor con uniforme, tenemos un servidor con un uniforme muy distintivo de los sacerdotes, o sea, de muy alto nivel. Ya le voy a explicar por qué. Mire lo que dice capítulo 3, versículo número 1. Más adelantito. Capítulo 3, versículo número 1. ¿Lo tiene? Dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Cuál era el problema, hermano? No había un receptor. Ese era justamente el problema. Y este roba, este mata, este comete adulterio, este se fue en pos de otro Dios. O sea, Dios no encontraba por medio de quién hablar. Esa era la razón. Por eso es lo que acabamos de leer. Que escaseaba la palabra. ¿Por qué? Porque todo el pueblo, en su gran mayoría, se habían vuelto idólatras. Ese era justamente el problema. Dice, versículo número 2.
Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Ok, este es el siguiente nivel, hermano. ¿De quién estamos hablando? De un servidor, de alguien que estaba en la iglesia, de alguien que tenía uniforme de servidor, pero había un nivel al que no había llegado. ¿Lo acaba de ver? Dice lo que acabamos de leer, el último versículo. Dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni palabra de Jehová le había sido revelada, y era servidor. Así estamos muchos de nosotros, hermano. Hay facetas de Dios que todavía no hemos experimentado, todavía no hemos tenido un acercamiento que podamos tratar. A este punto le pusimos, ya soy salvo, hoy hablemos sin intermediarios. ¿Quiénes vinieron el miércoles? ¿El viernes? ¿El sábado? ¿El sábado 2 veces? Vale. ¿A quiénes les habló Dios? Vale. Les habló por medio del predicador que puso, ¿verdad? Vale. Esto, hermanos, es hablar sin intermediarios, es hablar directamente al corazón. A ese es el nivel que queremos llegar. Al que nosotros vengamos y hablemos con Dios y Él nos diga, si te conviene, no te conviene, anda, bajate, subí, decirle que sí, decirle que no, hace tal cosa. A ese es el nivel que queremos llegar. Al que podamos hablar con Dios sin un intermediario. ¿Cuándo fue la última vez que Dios le habló, pero a su corazón? No a través de alguien, a usted personalmente. Hermano, yo desde que recibí a Cristo, ok. Entonces a ese nivel es el que queremos llegar, hermano, de poder tener un acercamiento y decirle, Señor, fíjate que ahí me han venido, dice don fulano, que me va a vender una vaca, que vale 1,200, que me la va a dejar en 500. Vaya, don fulano, Pérez, ya voy a venir, ya le aviso. Y vamos y hablamos con Dios. Mira, Señor, ahí está fulano, dice que me trae la vaca, dice que vale 1,200, dice que quiere 500. Lo que no sé, lo que quiero saber, Señor, es que si conviene, si no es robada, si no le va a dar un patatús, si tal cosa, si conviene. Don fulano, aquí estoy, espéreme que todavía no tengo respuesta. Hasta tener una respuesta de Dios, pero algo directo, hermano, porque Él quiere hablar con cada uno de nosotros. El asunto es que nosotros no queremos tener esa cercanía. Y de pronto, hermano, las primeras fases, las primeras pautas, de pronto a lo mejor nos va a tocar así como Samuel, que todavía no conocemos, no entendemos el lenguaje de Dios, pero en esa permanencia, en su presencia, vamos a ir entendiendo las palabras. Fíjese que una vez que salí, los lugares, hermanos, son complicados. Cuando usted de pronto va a otros países, de pronto le dicen, mira, no te vayas para allá, no te vayas para acá, ten cuidado en tal sector, en no sé qué, en que no sé cuánto. Una vez estando en Honduras, adelantito, ya vieron, adelantito de la capital, hay una ciudad que se llama Comayagüela. No, no es que se coma la abuela, se llama Comayagüela, que es peligroso. Y tuvimos que ir. Y el asunto es que nos iban a recibir hasta el día siguiente y había que quedarse a dormir ahí. Y pregunté, porque tenía una gran hambre usted. Pregunté, ¿y aquí hay dónde comer? Le pregunté a un salvadoreño que estaba por ahí. Y me dijo, tenés que ir no muy lejos, me dijo, porque si te vas lejos, si te agarra delincuencia, no te va a ir tu familia nunca, me dijo. Ay, dije. Entonces, pero el hambre estaba serio, hermano.
Entonces así a la voluntad de Dios nos aventuramos, hermano, a ir a caminar. Y yo cada paso que daba me recordaba, va, si te vas lejos, salud, vas a ver a San Pedro. Y yo miraba usted como que era ventilador, usted para todos lados, y no le miraba plante a dónde comer. Y cuando vi un lugar que entendí que era un comedor, pues me metí. Y la cosa es que cuando voy viendo usted todo caro, $24, $28, $32. Señor, dije yo, aquí asaltan afuera y adentro. ¿Y ahora qué hago? Porque tampoco quiero salir con la vergüenza de que no está muy caro, ya me voy, va. ¿Qué hago? Bueno, vi en el menú y qué es lo más barato que había, una limonada, ok. Dije yo, a esto entrémosle, nos la tomamos rapidito y allá no venden mataniños, hermano. Y a buscar algo para comer. Bueno, y ahí me quedé, me tomó la orden una hondureña y se fue. Al ratito veo que llega una persona con aspecto o semblante de chinito y miraba como el papel y miraba la mesa, va. Y me dice, Camila, no me dice. Sí, dije yo, ¿y está enferma? ¿Qué le pasa? Va? ¿Qué onda? Dije yo. Y me decía, Camila, no me dice. ¿Qué él? Camila, no me dice. ¿Qué? Camila, no me decía. Ya estaba enojado, usted hasta roja se ponía. Y llegó la hondureña y le agarra el papel. Que si comida no, me dijo. Yo no le entendía lo que me estaba diciendo. Nunca la había escuchado hablar. Cuando le escuché hablar, entonces le contesté en chino, comila no, le dije. Pero como nunca la había escuchado hablar, yo decía, pero ¿y esto qué es? Muchos de nosotros, hermanos, así hemos estado. ¿Y por qué no me puedo dormir? Ahí están los primeros pasos, hermano. Dios tratando de avanzar. Y es que yo no sé por qué no me puedo dormir. Y es que yo no sé por qué en el bus a veces me siento como desesperado. Y es que yo no sé por qué en la casa a veces me siento como algo inconforme. Ahí están como los primeros pasos, hermano, en que Dios quiere tener un acercamiento con nosotros. Pero estamos así como yo con la chinita. Camila, no, yo. No sé por qué no tengo sueño. Camila, no sé por qué me pasa esto en el bus. Camila, no, y nosotros así estamos. Son los primeros pasos, hermano. Y deberíamos decir, Señor, ¿qué quieres? Señor, ¿pasa algo? ¿Necesitas que hablemos de un tema? ¿Necesitas, Señor, que nos apartemos, que vengamos y que me muestres algo? Mire lo que acabamos de leer, dice el versículo número 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. ¿Sabe que según muchos historiadores, en promedio este personaje tenía como unos 20 años? ¿A los cuántos años dijimos que en promedio lo habían dejado en el templo? Entonces tenía más o menos como unos 18 años de estar en la iglesia, sirviendo, con uniforme, pero no había conocido ese nivel que estaba disponible, hermanos. Así que si nosotros no hemos conocido ese nivel de tener una plática cara a cara con Dios para que Él ponga en el corazón cada una de las cosas que van a servir para nuestra guía, entonces es tiempo de pasar a ese nivel. ¿Sabe que a veces Dios lo que le va a hacer en su corazón es decirle, sí, no, después, mañana, ándate para tu casa, llámale a tus hijos? Dios pone como cositas en el corazón, no espera un gran discurso, hermano. Ok, si de pronto nuestra relación con Dios va mejorando, por supuesto que sí, que eso es lo que le pasó a él. Pero de pronto, hermano, Dios pone como esas cositas así. No lo compres, no te conviene, no te vayas ahí, alejate. Dios va a ir poniendo como esas cositas, hermano, en el corazón y Dios va guiando. Fíjese que una vez, saliendo de la casa, no me recuerdo para dónde iba, pero creo que sí a servir iba. Yo sentí como que me movieron la cabeza. Así como cuando su esposa le dice, mírame, no mírame, va, sino que cuando su esposa le dice, mírame, hijo, aquí es donde me duele, va. Entonces algo así, yo sentí que me movieron la cabeza. Y hacia donde me movieron la cabeza, ¿sabe qué había? Un billete. Ahora le dije yo, otra vez, Señor, ¿para dónde quieres que veamos? Es que Dios de pronto va como guiando esas situaciones, hermano. El asunto es que muchas veces nosotros estamos rebeldes. Dios nos dice, mira para allá y nosotros, no, para allá, Señor. Mira a este cliente, no, Señor, aquel es el que me compra bastante. Mira este negocio, no, Señor, esto es lo que da pisto. Mira aquel trabajo, no, Señor, aquel es el que conviene. Dios lo que quiere, hermanos, es tener una relación cercana con nosotros. Mire lo que dice el versículo número 8. Dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado?
Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Ok, hermano, ayudemos a otros a escuchar la voz de Dios. Eso hizo él. Aquí pasa algo raro, dijo. No, aquí hay que ponerle atención a este evento. Aquí alguien te quiere decir algo. No sé si usted de pronto ha notado en ciertas cosas que nos van pasando en el diario vivir que algo no está bien. La llanta del carro está pachada, me pasó tal cosa, no encuentro las llaves y de pronto, ¿cuál es la respuesta de nosotros? Hoy me he levantado salado. No, hermano, hay algo que de pronto quizás no le hemos puesto atención. Hoy me dejó el bus, yo traía la comida, la había dejado ahí en la mesa, me vine corriendo y allá quedó la comida, no hay nadie para hablarle y la comida se va a arruinar y pisto no tengo. No, hermano, ahí algo está pasando. Hay que ponerle como atención a esos detallitos, que de pronto nosotros en el diario vivir, hermano, solo vamos zumbados a vivir el día. No hay que ponerle atención como a esos detalles. Y seamos eso que hizo Elí. Ayudemos a otros a escuchar la voz de Dios. Esposas que su esposo no está acá, ayuda a su esposo que escuche la voz de Dios. Póngale una predicación. No, si usted le pone chente como así, pues claro que, pero ayúdele a otro a que pueda escuchar la voz de Dios. Ayúdele a su compañero de trabajo a que pueda escuchar la voz de Dios. Mira, si Dios te anda buscando, Él tiene una oportunidad para vos. Mira, si vos eras cristiano, yo ya vi las fotos, vos decís que tu mamá iba a la iglesia. Ayudemos a otros a escuchar la voz de Dios. Eso hizo este personaje. Miren lo que dice, espérame, capítulo 3, versículo número 9. Dice, y dijo Elías a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Va, eso es lo que tiene que decir usted, hermano. Bueno, no usted, nosotros, todos nosotros. Cuando usted de pronto diga, hermano, no sé qué es lo que me pasa, hermano, no puedo dormir, hermano, me pasa esto, hermano, me pasa aquello, entonces eso es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que decir, iglesia? ¿El qué? Habla. Vaya. Y después, hermano, agárrese para las cosas que le vayan a decir. Porque fíjese que la terminología que está ahí, que usó bastante Samuel, esa terminología, heme aquí, no solamente es una cosa como de respeto. ¿Cómo se dirigía usted con su jefe cuando le llamaba? Hola, dígame, sí, ¿en qué le puedo servir? Dígame, ¿qué voy a hacer? Mande, ordene. ¿Cómo le contestaba usted a su papá cuando le llamaba? Cuando le decía Luis, Pedro, Juan o como sea que le dijera, ¿qué le decía usted? Bye. En la contestación que está acá, hermano, no solamente es una respuesta a un llamado, es una disposición completa. Porque cuando le dice, heme aquí, ya vine y estoy dispuesto a todo. Ese es el significado de heme aquí. No solamente el que mande que decíamos nosotros, que mande, anda a barrer. Ay, no, y mi hermano, ¿por qué no le dice? No, no es así. De pronto, no sé si se ha fijado usted, le llama a uno de sus hijos, mira, fulano, vení. Y llegan. Sí, mamá, sí, papá, anda a apagar el chorro. Ay, ¿y por qué no le decías a mi hermano? No, y le falta la pila. No, ¿y por qué no hace otra cosa? No, ¿y por qué eso? El M aquí que está acá, hermano, es un aquí estoy y tengo una total disposición a lo que me vayas a decir, sea lo que sea. ¿Vamos bien si se va ubicando? No es solamente una formalidad de contestar. Dice, leímos el versículo 9, ¿verdad? 9, dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Una de las cosas, hermano, que Dios no va a hacer es parar de hablarnos. No se sabe exactamente, pero según entendemos el contexto, fue una cosa entre la noche y el amanecer, porque en el amanecer pues ya había tenido él ese encuentro con Dios y ya le había dado las instrucciones de lo que tenía que hacer. Una de las cosas que Dios no va a hacer, hermano, es parar de hablarnos.
El asunto es que si no atendemos por aquí, nos va a llegar por otro lado, nos va a llegar por otro lado, nos va a llegar por otro lado. No va a parar, hermano, de hablarnos por un montón de lados, por un montón de situaciones. El arte de nosotros está en entender que aquello que pasa no es que estamos mal, que estoy salado, que me levanté del lado equivocado de la cama, que algo tengo, pero no sé qué es, sino que es un llamado de Dios en aquellas cosas que hay que entenderlo, hay que apartarse, hay que ir y hablar con Él y hasta que Dios dé respuesta a aquella situación. Mire lo que dice el versículo número 11. Dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa grande en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. ¿Sabe? Para la familia de este servidor no era tan bonito lo que venía. Según declara la Biblia, Dios lo había puesto a Elí para que él fuera su sacerdote. Y le iba a dar el privilegio a Elí que el sacerdocio de él durase un montón de tiempo. Para que durase un montón de tiempo, sus hijos deberían de seguir con esa situación. Pero como los hijos se volvieron rebeldes y el padre no le puso atención, entonces Dios le declaró su sentencia. Y la sentencia era que ninguno de su familia, ni de sus hijos, ni de todos sus allegados iba a ser servidor en ese nivel. Y lo que estaba esperando el pueblo era la justicia de Dios, como lo que estamos esperando muchos de nosotros. Mira, hermano, si mi jefe como chupa y tal cosa y esto, ¿y cuándo va a hacer Dios algo? Mire, fíjese, hermano, de que en la clase nos molestan y nos molestan porque somos cristianos, esto y esto, ¿y cuándo Dios va a hacer algo? Muchos hemos estado como con esas preguntas. Lo que acabamos de leer dice, el versículo número 12, aquel día, ¿cuándo? Aquel día. Hay un día, hermanos, para que Dios ejecute todo aquello que parece ser que Dios se hace de los opachos, pero no se hace de los opachos. Sino que ahí va pasando, ahí va pasando, ahí va sumando. Ese tiempo que va pasando, hermano, es la muestra de la misericordia de Dios para que las personas se vuelvan. Pero si no se vuelve, hay un día. Si vamos a pasar, hermano, al siguiente nivel, ¿qué deberíamos de hacer? Parar aquellas situaciones que no hemos querido arreglar. Parar aquellas situaciones con las que supuestamente vamos a pelear, pero no hemos querido pelear, porque va a llegar, así como dice acá, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que dice ahí, hermano. No le era oculto el pecado. Lo que quería era ser cristiano, pero seguir viviendo con esa cosa y que Dios no dijera nada porque era servidor. ¿Sí se entendió? Él quería seguir viviendo de esa manera, errada, quería que Dios no dijera nada porque de todos modos soy servidor. Eso no es así, eso no funciona así. Para aquellas cosas que estamos haciendo, que sabemos que están mal, para pasar al otro nivel, antes que nos venga el garrotazo, mejor parémoslo hoy. Le regalamos al Señor